Quería entonces presentar a la doctora Claudia Fontàs, que es profesora del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Girona desde el año 2001, quien es autora además de más de 100 publicaciones en revistas de corriente principal y también ha presentado más de 100 presentaciones en congresos internacionales, incluyendo ponencias invitadas como esta que estamos hoy día presenciando. Ha tenido, por supuesto, también trabajos en transferencia tecnológica, estableciendo contratos con algunas empresas, sobre todo relacionadas con el tema del agua, así como también la participación en algunos programas de emprendimiento tecnológico y desarrollo de proyectos asociados justamente también a empresas importantes en Cataluña en el área de monitorización y de tratamiento de agua. Es editora jefe de la sección de preparación y caracterización de membranas de la revista Membrane y miembro de la Sociedad Europea de Membranas. Así como también ha participado en algunas plataformas tecnológicas españolas en particular, ¿cierto?, relacionadas con el tema del agua, y participa también como miembro del Consejo del Uso Sostenible del Agua de la Agencia Catalana del Agua. Desde el año 2020 es directora científica del Campus Aigua de la Universidad de Girona, cuyo objetivo es conectar empresas, instituciones y a la universidad en el ámbito del agua para promover la transferencia de tecnologías, conocimientos y talento. Y obviamente, como ya habremos escuchado, sus contribuciones científicas más relevantes están obviamente en el campo de la preparación de membranas basadas en sus distintas capacidades de funcionalización para ocuparlas en distintos aspectos relacionados con la eliminación, el transporte y la separación de metales, aniones y compuestos orgánicos en aguas naturales, tanto para aplicaciones analíticas como también para aplicaciones ambientales. Esta actividad la ha realizado en el Grupo de Química Analítica y Ambiental de la Universidad de Girona, donde claramente podemos visualizar que estas membranas se pueden convertir en un concepto innovador, en herramientas de muestreo para el control de contaminantes en agua, con especial relevancia en zonas remotas, temática de la conferencia que nos presentará a continuación la doctora Fontàs. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y sobre todo para darme la oportunidad de estar aquí presentando mi investigación, que ya veréis que empieza siendo mía y acaba siendo compartida. Primero, nada, solo quería situar de dónde vengo. Vengo de Girona, que es una ciudad pequeña que está a 100 kilómetros al norte de Barcelona. Es una ciudad con 100.000 habitantes, merece una visita. Es una ciudad pequeña, está bien situada, cerca de la Costa Brava. Y esta es mi universidad. Nada tiene que ver con la vuestra, que es una universidad y un campus magnífico. Es una universidad pequeña y la Facultad de Ciencias, donde se estudia el grado de Química, pues tenemos unos 1.400 estudiantes. Y este es el grupo que trabajamos con membranas y me hace mucha ilusión comentaros que justamente tengo dos componentes que son chilenas, dos chicas son chilenas. Vemos aquí a la derecha a Ivonne, que es de Punta Arenas, y a la izquierda la nueva incorporación, que es Magda, que es de Santiago. Y vamos hablando un poquito ya de la investigación. Entonces, lo que nos dedicamos en el laboratorio es diseñar sistemas de separación, sistemas que sean muy simples, metodologías analíticas que puedan facilitar el análisis de los contaminantes en agua. Y nos vamos a basar en las membranas funcionalizadas. Realizamos tanto estudios de laboratorio como estudios de campo. Y ¿cuáles son los retos cuando uno quiere realizar estudios de monitorización ambiental? Bueno, pues vamos a repasar un poquito todas las etapas. La primera es la toma de muestra. La toma de muestra a veces puede ser muy sencilla o puede ser también muy complicada. Por ejemplo, en el tema del agua te tienes que mover luego con grandes volúmenes de agua a transportar. Claro, esto implica que tienes que saber preservar la muestra. A veces es necesaria una temperatura muy baja, tienes que acidificar, tienes que refrigerar, tienes que andar con mucho cuidado para que no se pierda la información de la muestra. Y habitualmente tienes que hacer una preparación de esa muestra, tienes que eliminar interferentes, tienes que preconcentrar, hay muchas etapas. Y en todo esto son etapas que necesitan mucho tiempo y pueden inducir muchos errores. Claro, luego al final está el instrumento.
al final tienes que hacer un análisis y aquí bueno, va a depender, ¿no?, de las características de la muestra y de la instrumentación que tú dispongas para realizar ese análisis. Pero la pregunta es a ver si hay una posibilidad de tener una sola solución para estas etapas antes del análisis instrumental, que sería el muestreo, la conservación de la muestra y la preparación de la misma. Y entonces vamos a ver si estas membranas funcionalizadas, concretamente membranas de inclusión polimérica, pueden solucionar estas etapas. Bueno, las membranas funcionalizadas entonces son membranas que se ha introducido un grupo químico específico capaz de interaccionar con el metal o con la molécula de interés. Concretamente yo trabajo con membranas de inclusión polimérica, vamos a ver qué son, pero aquí tenéis una fotografía, es un film transparente, se puede manipular fácilmente. Y lo que vamos a hacer y vais a ver es que preparamos estas membranas añadiendo una molécula concreta, que es la que vamos a llamar extractante, que le dará las características necesarias. Estas membranas, que las vamos a llamar PIMS, su separación, su extracción se basa en reacciones químicas, son membranas de bajo coste en su preparación, no necesitan nada de energía, simplemente es una reacción química, no necesitas nada de energía. Las puedes fabricar a tus necesidades y son materiales estables, tan estables que ya veréis que se han ido moviendo a lo largo del globo terráqueo. ¿Cómo se preparan? ¿Cuáles son los componentes? Los componentes base siempre son un polímero, por ejemplo, PVC o CTA, que veis aquí la estructura. Esto es un gránulo que compras, un reactivo químico, y el extractante, que es la parte principal de la membrana. Aquí veis diferentes fórmulas químicas que, bueno, vamos a escoger unas cuantas para poder explicar. Y a veces también se le añaden otros modificadores, como puede ser un plastificante o otros componentes. Los extractantes, como he dicho, son la parte más importante de la membrana y podemos utilizar tanto reactivos comerciales, que ya están disponibles, como preparar nuestros propios reactivos. Será en función de las características que vaya a tener esta membrana. Por ejemplo, aquí abajo vemos el que se llama CIFOS Ionic Liquid 104, que es un reactivo comercial, que veréis que una de las membranas que hemos utilizado para los estudios está basado en este reactivo, que es comercial. En cambio, por ejemplo, cuando queremos ir a aplicaciones más específicas, como sería el caso del mercurio, nosotros mismos nos preparamos este reactivo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya este grupo tiol, que es el característico para interaccionar con el mercurio. Entonces, ¿cómo se preparan estas membranas? Pues de una manera muy fácil. En el laboratorio disolvemos el polímero en un disolvente orgánico apropiado. Cuando está disuelto le añadimos los reactivos y los componentes necesarios para continuar la preparación de la membrana y al cabo de un cierto tiempo simplemente la dejamos en una cápsula Petri y esperamos que se evapore el disolvente, que es volátil. A la mañana siguiente, para hacerlo fácil, 24 horas, esta membrana ya se puede retirar de la cápsula Petri y tenemos aquí pues, este material que podéis ver. ¿Qué vemos en estas fotografías del microscopio electrónico? Que las membranas no son porosas, las membranas no son filtros. Las membranas es un film sin poros, ¿de acuerdo? Porque a veces cuando hablas con el tema del agua parece que vas a filtrar el agua, en este caso no es así. Y son membranas homogéneas, son transparentes, son flexibles, etc. Cuando se han preparado las guardamos así. No necesitan ningún tipo de cuidado. Las envolvemos en un papel de laboratorio, que antes eran blancos y ahora ya no son blancos, son de este color marrón. Las etiquetamos y las guardamos en un cajón. Las mismas que hemos preparado o una vez las hemos utilizado, si tenemos que guardarlas también. Por tanto, no necesitan de ningún cuidado específico. ¿Y sus aplicaciones? Bueno, a decir verdad, estas membranas no tienen usos industriales, o sea, están a una escala de laboratorio, pero sí que tienen muchas utilidades, como por ejemplo para eliminar contaminantes, para recuperar metales preciosos o para recuperar también metales de efluentes industriales. Esto está testado a nivel de laboratorio, no a nivel ya más industrial.
Pero aquí nosotros nos vamos a centrar en las características analíticas, sus aplicaciones. Y entonces las aplicaciones van desde sistemas de separación, de preconcentración, estudios de disponibilidad, etc. Y os voy a mostrar unos cuantos. Por ejemplo, estas membranas nos han servido para estudios de disponibilidad de nutrientes. Entonces, cuando un metal está presente en el suelo, la planta únicamente puede absorberlo si está en su forma libre. Si está en su forma coordinada, no puede ser absorbido por la planta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Utilizar una membrana para estudiar si esta membrana actúa de la misma manera que las raíces de las plantas, es decir, que solo transporta, solo puede pasar a través de la membrana el metal que está libre. Entonces, pues, por ejemplo, en el laboratorio organizamos experimentos utilizando un dispositivo que os puedo mostrar. Este es el dispositivo que utilizamos y aquí en este agujero se pone la membrana y dentro hay una fase otra vez líquida, y está en contacto con la disolución. Entonces el metal pasa a través de la membrana y se recupera en esta parte donde está la fase receptora. Hemos hecho experimentos utilizando el dispositivo y comparándolo, los resultados, con, en este caso, las raíces de las plantas de patata. Y se observó que había una analogía de comportamiento entre las raíces y la membrana. Actualmente, un trabajo muy reciente es también utilizar este dispositivo con otra composición de membrana para el transporte de níquel, cobre y zinc para ver si estos metales cuando están pues, en el río, pues están dispersos en el ambiente, en el medio acuoso, y hay otros contaminantes, como por ejemplo los microplásticos, si interaccionan o no interaccionan. Y entonces hemos realizado experimentos, aquí podéis ver la disolución que le añadimos todo tipo de microplásticos para investigar si había interacción. El spoiler es que no hay interacción en las condiciones en las que los hemos estudiado. Pero vamos a la tarea que nos ocupa, que es estudiar a ver si estas PIMs también nos pueden servir para muestrear metales en sistemas ambientales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver si la PIM es útil para extraer los metales de interés, si estos son estables una vez están en esa matriz polimérica de la membrana, si esto es fácil de transportar o tenemos que tener algún cuidado y a ver qué pasa, si podemos analizar bien estas membranas o no. Los estudios se realizan utilizando estos, por ejemplo, ¿no? Estos holders donde ponemos la membrana y se pueden pues, ya tirar directamente al río. Y la idea es que el metal va a ser captado por la membrana y luego la vamos a poder analizar. ¿Cómo se hacen los experimentos? Pues preparamos las membranas acorde con la composición, será acorde con la aplicación que queremos, las cortamos handmade, con unas tijeras, y si son para experimentos de laboratorio, directamente introducimos un trozo de membrana en el vaso de precipitados con el líquido que queremos estudiar del metal. Y si queremos hacer aplicación in situ, iremos con estos dispositivos pues ya directamente al río o al sitio donde vayamos a muestrear. Y el análisis de las membranas. Una vez han extraído el metal en el medio que corresponda, pues vamos a analizarlas. Lo que es muy útil es utilizar la técnica de espectrometría de rayos X, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues se utiliza mucho en muestras ambientales porque tiene una capacidad multielemental y además puedes analizar directamente muestras sólidas, pero no puedes analizar líquidos. Entonces, la membrana puede servir de acuerdo para esta extracción y su análisis. Aquí, en esta fotografía, os he puesto diferentes tipos de membranas que estudiamos para la extracción de paladio, que dices, bueno, paladio, bueno, es otra aplicación, pero va muy bien porque el paladio queda de color amarillo. Entonces podéis ver, por ejemplo, ¿no? que esta es una buena membrana que extrajo muy bien el paladio y es para que os deis cuenta que inicialmente la membrana es así transparente, extrae el metal y aquí ahora podemos analizar este metal directamente por fluorescencia, que cuando estaba en el líquido
no se podía. Además, bueno, las membranas son materia orgánica y no necesitan ningún tipo de corrección de matriz ni nada cuando analizas por fluorescencia. ¿Qué equipos hemos utilizado? Pues en Girona hemos utilizado este equipo de fluorescencia que es de difracción de rayos X y bueno, tiene estas características, pero aquí en el CETAM, ¿sí? Pues habéis utilizado pues, el equipo portátil, también con estas características. Y salen los dos porque bueno, vamos a comparar también un poquito la posibilidad de utilizar uno u otro. Además, mira, para que yo tampoco me olvide, estos instrumentos tienen unos límites de detección pues, que son los que son, pero los resultados que os voy a mostrar podrían incluso mejorar si en lugar de utilizar estos instrumentos fuéramos a otros de mayor capacidad, ¿de acuerdo? Vale, primer caso de estudio. Vamos a ver el sistema de una PIM para la extracción de metales divalentes. Aquí la idea no es preparar una PIM selectiva, sino una PIM que sea capaz de captar iones metálicos que estén en el agua. Veréis que hemos realizado estudios para hierro, mercurio, cobre y zinc, ¿de acuerdo? Para estos metales y siempre utilizando la membrana con este extractante que era el comercial. Entonces la idea es ver si la membrana es capaz de extraer este tipo de metales y si se pueden analizar. Bien. Primero, siempre realizamos experimentos en el laboratorio, en entornos controlados, y esto nos sirve para evaluar la composición de la PIM. Este líquido iónico, este extractante, esta composición. Además, vamos a mirar la eficiencia de extracción, ¿de acuerdo? A ver si es capaz de extraer el metal. Y, por ejemplo, si hay efecto del pH, de la disolución, si hay competencia, si hay sedimentos, todos estos parámetros los vamos a estudiar en el laboratorio. Y también vamos a mirar, ¿no?, si es posible analizar los metales extraídos en la membrana. Entonces, habitualmente, lo que se prepara son diferentes disoluciones con los metales, los de estudio, y directamente allí ponemos un trocito de membrana de peso controlado, todos los parámetros siempre están controlados. Yo digo 24 horas de contacto, a veces es menos, pero bueno, en general siempre es más fácil. Una vez inicializado el experimento, pues ya lo dejas hasta mañana. ¿Y qué hacemos? Dos cosas. Si queremos analizar el metal en el líquido, pues simplemente vamos a retirar la membrana y analizar inicial y final la disolución acuosa y vamos a calcular la eficiencia de extracción. O si no, ya directamente vamos a analizar la membrana. Aquí vemos unos resultados, ¿de acuerdo?, de esta composición de membrana y en la primera gráfica vemos una cinética de extracción y lo que se puede comprobar es que es muy eficiente la extracción de zinc, el cobre también se extrae, el hierro en menor cantidad, pero que sí al final sí que extrae los tres metales, ¿de acuerdo? Que en este sentido es una buena membrana porque interacciona con estos iones metálicos. Y a la derecha vemos una gráfica que nos centramos aquí en el zinc y vais a ver unos nombres que no os van a sonar de nada, que es, primero es el Synthetic Natural Water, que preparamos nosotros, ¿no? Añadimos los reactivos para que sea una agua natural controlada, y luego vais a ver Usó, Uñá, Ter, Fluvià, estos son ríos que tenemos cerca de nuestra ciudad. Entonces, cogemos agua de los diferentes ríos que tienen diferentes características físico-químicas, le añadimos zinc, estamos en el laboratorio, le añadimos zinc y vamos a ver si la membrana es capaz de extraer este metal. Y sí, y vemos que es una eficiencia muy buena y que no depende de la matriz, de los diferentes ríos. Y aquí ya es otro momento del experimento. Una vez vemos que la membrana funciona, ahora ya vamos a preparar diferentes disoluciones de metal, de mercurio, de zinc, de cobre, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar el tiempo para que la membrana extraiga cada una de estas disoluciones, el metal de cada una de estas disoluciones, y vamos a medir, en este caso ya por fluorescencia, la membrana. Entonces, en el eje de las IS vemos la intensidad que recoge el instrumento al analizar la membrana respecto a la cantidad de metal que estaba en la muestra acuosa. ¿Qué vemos? Que en todos los casos hay una relación lineal.
Esto es muy bueno, porque esto nos puede servir de recatas de calibraje. Hay una relación lineal. Si os fijáis en el eje de las X, las concentraciones, bueno, van en el caso del mercurio hasta 1 ppm, los otros van hasta 2 ppm, hay mejor y menor correlación, pero vemos que la misma membrana es útil para... Ahora hemos añadido también el mercurio, ¿de acuerdo? Vemos que está funcionando y que hay una interacción, una relación que es lineal. Vale. Entonces, nos centramos en el caso del zinc para evaluar otros parámetros. ¿Cuáles van a ser? Vale, aquí lo hemos analizado con el instrumento que teníamos, ¿de acuerdo? Que es el de laboratorio. La pregunta es, ¿estas mismas membranas que están cargadas con zinc, que lo hemos hecho en el laboratorio, se pueden analizar también con un instrumento portátil? Nosotros en Girona no teníamos la oportunidad de dar esta respuesta, pero en colaboración con el grupo del profesor Cereceda, vamos a ver si es posible. Y también vamos a realizar estudios de estabilidad. En el primer caso, o sea, todo un poco como fue todo, entonces nosotros en Girona preparamos las membranas en 2022, ¿sí? Realizamos estos estudios de extracción y tenemos un set de membranas cargadas con diferente cantidad de metal. ¿Qué hicimos? Las analizamos nosotros en Girona, ¿vale? Y cuando estuvieron analizadas, las mandamos a Chile. Se quedaron unos añitos aquí, no me extraña, ahora que he venido yo no me extraña, en este campus y también. Se quedaron un tiempo aquí también para poder ser analizadas con el equipo portátil. Y se mandaron de vuelta a España. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Las hemos analizado de nuevo, ¿sí? Entonces, fijaos que hay un lapsus de 2 años entre un análisis y el otro, y que además han viajado en avión, en un sobre, sin ningún tipo de cuidado. Vale, ¿qué se ha observado? Sí, ¿veis? Es posible también, en este caso es el análisis que teníamos en Girona, y aquí es en el equipo portátil. Sí, es posible. No podemos comparar ahora las rectas, ¿no? La sensibilidad de los equipos, porque aquí simplemente tenemos, que podéis ver que pone respuesta, pero estamos en ello de poder cuantificar, ¿no? De poder medir bien también la intensidad de la emisión de cada uno de los patrones y de qué se puede derivar un interesante artículo, bueno, comparación, un trabajo analítico de comparar diferentes instrumentos, ¿de acuerdo?, para esta aplicación. Pero fijaos la puerta que se ha abierto, que es poder utilizar estas membranas que pueden hacer la extracción, vamos a ver, in situ y analizarlas directamente con un equipo portátil, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordemos que directamente el agua no se puede analizar, pero sí a través de la membrana. Entonces, bueno, esta es la primera alegría que compartimos y vemos que sí, que las membranas pues, son útiles para los equipos portátiles. Y aquí tenemos los resultados del nuevo análisis de las membranas 2 años después. Aquí podéis ver, en rojo es la recta del 2022 y en azul, sí, azul oscuro, es la del 2024. Realmente aquí tenemos que aplicar un test estadístico para ver si hay diferencias significativas, pero de momento, bueno, pinta muy bien, ¿de acuerdo? Entonces es que indica que el zinc que se extrajo en la membrana, al cabo de 2 años y de haber viajado en avión y estar guardadas donde sea, pues se ha mantenido. Esto nos da mucha idea de lo buenas que pueden ser estas membranas para preservar la información de la muestra. No necesitan refrigeración, no necesitan ningún tipo de cuidado. Solo no perderlas y ya está. Bueno, y aquí un poquito también para comparar, ¿no? Cuando vamos al campo las diferencias que tenemos en un grupo y en otro, os voy a explicar un poquito cómo el uso de estas PIMS nos han permitido para realizar estudios de contaminación en diferentes sitios. Y vamos a explicar un caso, ¿de acuerdo?, en España y un caso en Chile. En el caso nuestro vamos a mirar la concentración de, bueno, la polución, ¿no?, la contaminación de zinc en un río y los estudios que se han realizado aquí son en 3 diferentes localizaciones, en Puchuncaví, en Concón y en el río Copiapó.
Vale, empezamos por lo que tengo yo más cerca cuando estoy allí, que es el río Usó. Está a nada, a 30 kilómetros de Girona, y lo que ocurre es que había una antigua mina, que ahora ya está cerrada, ¿de acuerdo? Pero fijaos que siempre hay un flujo de agua a través de esta mina que luego se va al río. Aquí podemos ver el río y aquí cómo le llega la aportación del agua que pasa a través de la mina. Bueno, pues cogemos el coche, nos vamos el grupo y vamos a realizar pues, un estudio. Veis los diferentes puntos del río. Lo que está marcado es la concentración del zinc que analizamos por ICP, ¿de acuerdo? Cogimos agua y analizamos por el ICP y vais a ver la concentración del zinc a lo largo del río. En el punto 1 es el punto control. Aquí no hay zinc. Y fijaos qué pasa en el punto 2, 3. En el punto 2 es cuando hay la aportación del agua de la mina. Aquí podéis ver mejor, ¿sí? Que este color marrón es el hierro que va precipitando hasta llegar al río, que la concentración de zinc en agua son 2,3 ppm, o sea, que llega zinc, ¿sí? En el punto 3 se junta con otra agua, ya baja un poquito, 1,3, 0,12 y al final 0,03. Vamos viendo en el agua cómo se va difundiendo la contaminación. Y entonces vamos a ver si las membranas son capaces de detectar el punto de contaminación. Aquí tenéis la caracterización físico-química de las aguas. Podéis fijaros, por ejemplo, en la conductividad. En el punto de control son 144 milisiemens por centímetro y en mina sube a 600. O sea, allí está pasando algo. Igualmente, la concentración de zinc que os he indicado antes. Bueno, primero, el primer día que fuimos dijimos, bueno, ya estas membranas, ¿cómo las ponemos aquí? Y entonces nos inventamos el PIM Free, que esto si veis es una bolsita de té, sacamos el té, pusimos una membranita. El PIM Sampler, que es simplemente, ¿no? el dispositivo que aquí colocamos la membrana, entonces colocamos aquí las membranas y las pusimos en una red. Y el PIM Sampler Support, ¿por qué? Porque ese río es muy poco profundo, ¿de acuerdo? Entonces, pues se nos ocurrió la idea de coger pues, esta pieza y pusimos todas estas membranas y así asegurabas que el agua fluía por encima de la superficie, que no estaba en contacto con sedimentos o similares, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, aquí podéis ver en esta tabla que estudiamos diferentes extractantes, diferentes metodologías, diferentes tiempos, etc. Y aquí bueno, vemos un poco las fotografías del antes y del después. Aquí, claro, estábamos post-pandemia y todos vamos como vamos. Y bueno, realizamos estos estudios. Aquí lo podéis ver, ¿sí? Todas bien ataditas. En el círculo azul están las que estaban free, las que estaban en la bolsita de té, y aquí estaban las que estaban en la red, con unas piedrecitas para que no se fuesen. Estos fueron los resultados. En todos los casos se extrajo zinc, porque podemos ver que hay una intensidad que el instrumento nos mide, ¿de acuerdo? Zinc. Pero en cuanto a la reproducibilidad, podemos ver que cuando estaban sujetas, ¿sí? la reproducibilidad era más buena. Y entonces, para estos estudios nos quedamos con esta metodología. Fijaos que también, esto es una cinética, o sea, las membranas en el mismo sitio donde está contaminado, ¿de acuerdo? Y las sacamos a diferentes horas y podemos ver que tanto por zinc como por el hierro, que bueno, por ejemplo, en el caso del zinc, igual a 15 horas, pues ya casi tendrías la extracción máxima. Por el hierro, bueno, hay mucha dispersión, pero bueno, quizá 24 horas sería bueno. ¿Qué es? Pues es más práctico siempre 24 horas, ¿sí? Pues vamos, un día las dejamos y el otro día las sacamos. Y aquí vais a ver, entonces, fijaos, para el zinc, este es el espectro de fluorescencia y vamos viendo cómo va aumentando la concentración en función del sitio donde estamos. Si lo representamos, vemos que en control no hay ningún señal de zinc en la membrana, pero las membranas que dejamos en el sitio de la mina, donde había la aportación, tenemos un gran señal de metal y que va disminuyendo a lo largo del río. Entonces sí, las membranas nos sirven para detectar el foco de contaminación.
Además, hicimos también para el caso del hierro, aquí solo os he representado el zinc. Además, hicimos diferentes campañas en diferentes años y, bueno, sí que es posible, vemos que siempre el comportamiento es siempre el mismo. En estos momentos aún no estamos preparados para, a través del señal que nos da el análisis de la membrana por fluorescencia, no podemos detectar, no podemos determinar la concentración de metal en el agua. Pero sí que podemos saber cualitativamente qué sitio está más contaminado o dónde está el punto, el foco de contaminación. ¿Y qué pasó aquí? Pues aquí nosotros mandamos desde Girona las membranas, ¿de acuerdo?, que se recibieron aquí y se utilizaron en estas 3 localidades, como os he comentado antes. En este caso, vosotros mismos montasteis las membranas en otro holder, que era así más práctico, y en cada sitio se pusieron tres réplicas de membrana. Y cuando se terminó el experimento, estas membranas se analizaron aquí también, pero volvieron a Girona para ser analizadas, porque ya hemos visto que el transporte no afecta. Estas son las características de los diferentes sitios. Y, bueno, podéis ver que se caracterizaron correctamente con su pH, conductividad, etc. Y vamos a ver un poquito los diferentes sitios. Este de aquí es en Puchuncaví. Ayer fuimos de visita, estas fotografías son de la visita que realizamos ayer, que sobre el terreno es muy claro, se ve todo y se entiende todo mejor. Vale, aquí tenéis marcados los 3 sitios donde se dejaron las membranas por 24 horas, cómo se hicieron las medidas. Aquí podéis ver cómo se depositaron las membranas en este estanque. Y simplemente algunos de los resultados. Estos son resultados que tenemos que trabajar y que estudiar, pero me gustaba presentarlos. Y aquí sí que se vieron, fijaos, bueno, ya sé que es un espectro muy complejo, porque no lo hemos limpiado, es tal cual, como es una técnica multielemental, se ve todo. Pero se ven picos sustanciales de hierro y cobre, que es, bueno, pues evidente por la zona donde estaban. O sea que sí que la membrana es capaz de detectar estos metales en estos sitios. En el caso del Parque Humedal La Isla, en Concón, está en la desembocadura del río Aconcagua. Esto yo tengo entendido que es un parque natural, o sí, si no lo digo mal. ¿Y aquí qué se observó? Aquí no se observaron picos relevantes de metales, pero sí un gran pico de bromuro. ¿Por qué? Porque está al lado del mar. Entonces tenía sentido. Fijaos que cuando estábamos analizando las muestras, nosotros no teníamos en mente en qué sitio estaban y las membranas nos estaban diciendo cuál era cuál. La del bromuro, claro, porque está al lado del mar. Las que tenían hierro y cobre, claro, porque estaban donde estaba la fundición. ¿Sí? Entonces, para hacer un screening, pues fijaos lo bien que nos funcionaron. Y el último, en el río Copiapó, si os podéis fijar en la fotografía, ya se observa que el río bajaba con mucho sedimento particulado. Y aquí se observó un gran pico de hierro también, una cantidad apreciable de hierro. Pero es cierto que las membranas llegaron ya un poco de color marrón. Teníamos que ver entonces si es hierro que con el sedimento, ¿sabes?, se quedó en la superficie de la membrana o que realmente se extrajo en la membrana. Lo que estoy diciendo es que todos son resultados preliminares, pero que fijaos que se han estudiado en sitios de aquí, se secaron y se enviaron a Girona y las hemos podido analizar y tener estas conclusiones preliminares. Y otro caso, ¿de acuerdo?, es muy diferente, es ya preparar una membrana específica para un metal concreto, que es el mercurio. Como os he comentado al principio, preparamos nosotros mismos en el laboratorio este reactivo, ¿de acuerdo?, que podéis ver la fórmula química aquí, que tiene este grupo tiol, y con este es capaz de interaccionar por afinidad con el ion mercurio. Entonces, preparamos el líquido iónico, preparamos la membrana y vamos a ver qué tal funcionan. La metodología es la misma, primero en el laboratorio. ¿Y qué observamos? Pues que también preparamos diferentes disoluciones de mercurio, añadimos un trocito de membrana, analizamos la membrana y se puede ver una correlación lineal. Aquí también fue muy interesante, en el caso del mercurio, estudiar qué pasaba
cuando tenías diferentes matrices. Por ejemplo, aquí podemos ver en estos cuadraditos la especiación del mercurio en agua subterráneo o de grifo. Bueno, no sé cómo lo llamáis grifo, ahora no me acuerdo. También en agua de río, en agua de mar. Fijaos que la especie química de mercurio es diferente. Por ejemplo, en agua de mar es una especie aniónica. En los otros casos son especies neutras. Pues la membrana es efectiva, es independientemente de en qué forma química está el mercurio. Si analizamos las diferentes membranas en contacto con el mercurio en diferentes aguas, el señal es el mismo. Entonces nos da idea de lo capaz que es esta membrana para extraer mercurio. ¿Y qué hicimos? Estas membranas que realizamos para hacer este estudio, pues en día 1, que está en verde, las analizamos, que es cuando nos salió la recta de calibrado. Y cuando Gemma, que era la chica que estaba estudiando esto, iba a presentar la tesis o estábamos escribiendo el artículo, dije, oye, ¿aún tienes las membranas? Sí, esto era para ya la tesis. Vuélvelas a medir. Pasaron 6 meses en rojo, el señal era el mismo. El mercurio, que tiene tantos problemas de volatilidad, de preservación. Y justo en 2023, pues una tarde, vamos a mirar otra vez las membranas. Fijaos, yo creo que a concentraciones elevadas, tendríamos que aplicar un test estadístico, sí que puede empezar a haber diferencias significativas, pero no a concentraciones bajas, que es lo habitual en el caso del mercurio. Entonces, bueno, pues también nos planteamos este estudio de intercomparación de los dos laboratorios. Preparamos las membranas, las analizamos en Girona, este es otro rango, ya lo limitamos mucho, con más patrones, etc. Y lo mandamos aquí al CETAM y fijaos que tanto con la pistola portátil de fluorescencia como el equipo de sobremesa, ¿de acuerdo? En los dos casos lo medimos 2 veces. Hay un lapsus de 2 años, aquí ya casi un poquito más, ¿de acuerdo? De 2 años. Y podemos ver que el mercurio aún está en la membrana, que se ha podido detectar por un equipo portátil, por un equipo bueno, ya más analítico, vamos a decir. Parece que, yo igualmente pienso que a concentraciones elevadas igual hay un poquito de dispersión, pero bueno, vamos a estudiarlo en profundidad, son los primeros resultados, pero son muy prometedores y bueno, que nos animan mucho a continuar. ¿Y para qué utilizamos estas membranas? Pues igualmente, un pequeño caso, ¿de acuerdo?, en Cataluña, de donde soy, y un pequeño caso aquí en la Laguna del Yeso. En este caso tengo que decir que, claro, como ya son muestras ambientales y esperamos que el mercurio no esté a concentraciones tan elevadas como era el caso del zinc, por ejemplo, el equipo para analizar la membrana ya no puede ser el de fluorescencia. Este nos ha servido para ver que la muestra se conserva. Y sino que aquí tenemos que utilizar un instrumento que es específico para el mercurio, que es el DMA. Entonces aquí podéis ver la membrana, ¿de acuerdo?, que la cortamos, se pone en la cubeta y luego se analiza. El caso que tenemos allí en Cataluña, en España, es un caso al sur de Barcelona, digamos, en Tarragona. Había una empresa, Aircross, que se dedicaba a producir sosa y cloro a partir de la sal, de la salmuerra, utilizando una celda electrolítica que contenía mercurio. Pues lo tiraban al río, ya está. Y contaminaron el río, que, bueno, ya sabemos todo lo que esto comporta. ¿Qué hicimos nosotros? Pues realizar un estudio con estas membranas, ¿de acuerdo?, las que tienen este reactivo específico para el mercurio. Lo dejamos 7 días, se ve al cabo de 7 días, ¿no?, que ya empezó aquí a brotar un poquito de todo. Y fijaos, donde hemos marcado, ¿sí?, el símbolo de la industria, había un sitio de muestreo por encima y hasta llegar al mar. ¿Y qué observamos en el análisis de las membranas? Igualmente, fijaos cómo la membrana es capaz de detectar el punto, en este caso es el MD, donde estaba la contaminación de mercurio y cómo ésta se va diluyendo a través del curso del río. Y aquí, bueno, aquí las fotos son más bonitas. En mi caso, cuando las vi, pensé, wow, sí que llegaron lejos las membranas. Pues realizó un estudio en la Laguna del Inca, pero aquí no fue posible retirarlas, ¿de acuerdo? Solo vamos a mostrar del yeso. Es cuando, bueno, aquí tenemos
las características de los dos sitios. El tiempo de muestreo aquí fue un mes y cuando se retiraron las membranas se guardaron igualmente en seco, como hemos visto siempre en todos estos ejemplos. Y aquí, bueno, yo cuando Francisco me mandó estas fotos digo, wow, qué entorno, bueno, vamos a ver qué pasa con las membranas aquí, ¿no? Estas aguas heladas. Y estos son los resultados, ya digo, es del embalse del Yeso, en los 3 sitios donde se expusieron las membranas, y estos son diferentes campañas, ¿de acuerdo? Los colores corresponden a diferentes campañas, y bueno, sí que se puede observar que hay una presencia de mercurio en estas aguas. ¿Cómo se expresa? Se expresa como nanogramos de mercurio por gramo de membrana. ¿De acuerdo? Entonces, significa que la membrana ha captado mercurio, pero insisto que aún no lo puedo correlacionar con lo que está en el agua, pero sí que sirve para el sistema de screening, de saber si hay o no hay, o si en un sitio, como puede ser en algún momento, hay más mercurio en un sitio que en otro, o en una época del año. Entonces, para resumir, a ver si os he convencido de que sí, las membranas nos permiten, ¿no? Nos facilitan el sampling, ¿no? El toma de muestra, porque el metal se queda extraído en la membrana, para guardar la muestra, porque hemos visto que es estable, el metal que se ha extraído en la membrana es estable, al menos al cabo de 2 años. También nos facilita mucho la preparación de muestra, porque ya no tienes agua, no tienes que preconcentrar, se ha preconcentrado en la membrana, es una matriz que puedes fácilmente manipular. Y además, el análisis instrumental no te lo quita nadie, pero te permite utilizar tanto una técnica no destructiva, como es la fluorescencia de rayos X, al ser no destructiva, por eso hemos hecho esos estudios de comparación, o una técnica muy sensible, en el caso del mercurio. Pero bueno, hay mucho trabajo aún por hacer, ¿no? Por ejemplo, el más importante yo creo que es poder correlacionar lo que está en la membrana con lo que está en el agua. También evaluar también estos efectos de las características del agua, ¿no? Si el agua pues, tiene sólidos en suspensión, ¿qué pasa con la membrana? La estabilidad de la misma membrana, cuando la dejas mucho tiempo en el río, a ver qué pasa. Y también nos estamos enfocando mucho en opciones más sostenibles, más verdes para la síntesis de la membrana. Y bueno, si alguien tiene mucho interés en las membranas funcionalizadas, pues comentaros que organizo un congreso en Girona en octubre de este año. Es el primer simposium. Bueno, yo creo que merece la pena al menos encontrarnos expertos y debatir un poquito sobre el uso de estas membranas y bueno, veremos qué tal irá. Y bueno, nada, que esto no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de Francisco y Jimena, que os estoy enormemente agradecida por esta oportunidad, con la financiación respectiva, pero sobre todo del proyecto vuestro, y que ha sido un placer estar aquí y muchas gracias a todos y todas por vuestra atención. Gracias. No sé si queréis algún comentario. Pregunta del público presente y después pasamos a preguntas del público virtual. Tendremos tiempo de debatirlo en grupo, si no. Sí. Una pregunta respecto de, en el caso de los ríos, Claudia, piensa tú si hay algún efecto que tú creas que se pueda producir con el flujo, digamos. O sea, en definitiva, si hay ríos que tengan un flujo más lento, otro que tengan un flujo más rápido, versus un lago, por ejemplo, que tiene una situación estática. Esto está claro que sí que tiene que afecta, pero hasta a un cierto tiempo. Hasta un cierto tiempo. A tiempos bajos de dejar la membrana, sí que en sitios que están, pues, que hay más corriente, que hay más flujo de agua, puede captar más que en otro que está más estanco. Pero estamos realizando justamente un estudio. Hemos dividido la velocidad o el movimiento del agua en dos tipos de movimientos y uno que es el turbulento. Entonces hemos realizado ya unos experimentos en el laboratorio con unos tanques que hay un movimiento oscilatorio que está muy controlado y sí que vemos que a partir de una cierta velocidad ya no hay este efecto. Entonces sí que sería mejor
poder saber a partir de qué momento no hay este efecto y cuando hagas los estudios en el río, buscar que estén agitados de una manera similar o dejarlos más tiempo, que es cuando ya no se observa este efecto. Sí, pero está claro que es importante, sí. Y sobre lo mismo, ¿crees tú que se podría eventualmente mejorar? Porque había ahí varios diseños distintos que se usaron para colocar la membrana. Nosotros discutimos uno, digamos, simple, que era colocarlo dentro de una malla, ¿cierto? Distribuidos las tres membranas para las réplicas, y tú pusiste otra en un cilindro. A lo mejor se puede lograr en algún momento obtener algún sistema que pudiera pensar, digamos, en lograr un flujo laminar que pudiera permitir evitar estos efectos. Es cierto. Estos resultados que presento es que al final es que cuando estás en el río dices, pero es que hay mucha poca profundidad. Si lo pongo en un cilindro ya me toca el sedimento y luego ya no va a ser representativo solo del agua. Y vas, bueno, sorteando un poquito. Pero yo creo que está en un punto suficiente maduro esta aproximación para ya hacer unos protocolos incluso de cómo ponerlos en el río y tener en cuenta todo esto. Aquí, como digo, solo he presentado así de screening, ¿sí? Para detectar y tal, pero yo creo que ya estamos preparados para avanzar y bueno, yo espero que con la colaboración y el conocimiento de todos podamos desarrollar este tipo de sistemas de detección. Sí, sí. Quizás valga la pena también que nos aclares un poco respecto de la parte más teórica. ¿Seguimos utilizando todas las teorías de Fick, la teoría, digamos, de difusión, que nosotros también conocemos en el caso de los colectores pasivos en aire, aquí también? Tal como está diseñado ahora el muestreador, no. No. Lo que estamos investigando dos tipos de aproximaciones diferentes. Uno sería añadir también un gel de difusión en contacto con la membrana y con el medio para que hubiese esa capa de difusión y pudiésemos aplicar la ley de Fick. Y otra aproximación que es preparar las membranas con diferente grosor, que ya sea el mismo grosor de la membrana el que te ayude a poder luego que la extracción y difusión dentro de la membrana nos permita tener una aproximación simple para poder correlacionarlo. Estamos estudiando esto. Han salido resultados muy sorprendentes y por eso, bueno, una cosa que era muy evidente, pues la tenemos ahora en pausa y la estamos investigando con más detenimiento, porque justamente el grosor de la membrana sí que tenía un comportamiento para mí esperable para el zinc, que era cuanto más grosor, pues le costaba más la extracción, pero por el caso del cobre ha sido el contrario. Y dices, dos metales que son tan parecidos en cuanto a tamaño, carga, etcétera, cómo tienen este comportamiento tan diferente. Ha sido una sorpresa y ahora estamos pues ahí. Pero bueno, sí que estamos en el laboratorio intentando y cualquier sugerencia será más que bienvenida. Límite. Sí, en función de la concentración, de la composición que preparamos, tiene una capacidad máxima de extracción. Entonces, esto tiene que ver con esto y también con el área de la membrana. Entonces, yo ya normalmente, con el área de la membrana, siempre ya tengo controlado la concentración. Por eso, en sitios que serían muy contaminados, dejarlos mucho tiempo tampoco tendría mucho sentido, porque igual ya saturas la membrana. Pero esto es tuneable, ¿eh? O sea, lo que tienen estas membranas, no sé si lo he podido transmitir, es que tú las puedes cortar, preparar y montar como uno quiera. Pero sí, es importante tener un poquito una idea. Pero fijaos lo simple que es. Entonces, por en un mismo sitio puedes dejar un set de membranas, una retirarla al cabo de un día, de dos, de tres, y ver si al final se saturó o no. Yo creo que no estamos también en el punto de vas, la pones y ya está. Se tiene que investigar un poquito más, pero de momento funcionan. Pero sí, tienen una capacidad límite.
Ay, sí. Si hay alguna pregunta de las personas que estáis conectadas, estoy aquí para responder. Gracias. ¿La presencia de fitoplancton abundante podría afectar la funcionalidad de la membrana? Yo creo que más que la funcionalidad de la membrana podría afectar que el metal, si está absorbido, ¿de acuerdo?, en el fitoplancton, este no va a ser luego captado por la membrana seguramente. Entonces sería uno de los parámetros a estudiar, igualmente como he hablado de los sedimentos. Yo creo que en el comportamiento de la membrana no tiene por qué afectar. Aló, Hola. hola, gracias por la interesante charla. Gracias. Quería preguntar si se pueden utilizar estas membranas también en agua de mar, por ejemplo, para contaminación costera. Sí, bueno, también es uno de los, he dicho un sí muy rotundo, pero porque es uno de los estudios que estamos realizando también en contacto con, bueno, con un museo de la pesca que tenemos cerca, que nos dan la oportunidad de poner las membranas y que las cuidan, porque a veces... Y estamos en ello. Por ejemplo, el cobre se utilizaba para pintar los barcos para que no tengan adherencias de algas y tal, y entonces estamos estudiando la presencia de cobre en el mar utilizando las membranas y estamos en ello, sí. En principio yo creo que pueden ser útiles. Y también queremos empezar un proyecto de intentar recuperar productos de valor de salmuerra, sí, ¿vale?, de concentrados. Y bueno, de momento estamos en ello. Yo creo que pueden tener también una aplicación útil en este campo. Bueno, siempre soy muy optimista, también, tengo que decirlo. Bueno, esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque, claro, es que compras un bote de polímero que tampoco te cuesta mucho y esto te dura para hacer muchísimas membranas. La verdad, cuando justamente hablas ¿no?, con la gente que te ayuda en el tema de transferencia, pero tienes que poner un precio ya, pero es que el precio real es muy bajo. Dicen, no, pero tienes que añadirle el valor de... ¿no? Y dices, vale. O sea que para la producción de estas membranas el precio es muy bajo. Incluso intentamos hacerlas sin disolvente, fundiendo el polímero para así ahorrarnos también el disolvente. Se chamuscó también un poquito el extractante y no fue una aproximación muy buena, pero es muy viable y muy económico preparar membranas, sí. ¿Habrá una relación del radio hidratante entre CO2 y otros metales que cambian el comportamiento con el grosor de la membrana? A ver, del cobre, sí habrá una relación entre perdona, ¿me puedes leer? El cobre y otros metales que cambian el comportamiento con el grosor de la membrana. ¿Esta diferencia tendrá alguna relación con la especiación de los metales? Sí, pero es que mirando la química en las condiciones controladas del laboratorio en los que hacemos los experimentos, porque ponemos un tampón, ajustamos la fuerza iónica, la especiación, por ejemplo, de cobre y de zinc no es tan diferente y el radio tampoco. O sea, bueno, es un resultado que nos sorprendió y entonces añadimos otro metal, el cadmio. Dijimos, bueno, pues uno que sea ya más diferente y el cadmio se comporta de forma intermedia. Y bueno, estamos en ella, pero agradecer el comentario y que si hay alguna respuesta o algo a investigar, aquí está mi email y que me encantaría tener propuestas de experimentos para realizar. Sí, si hay alguna pregunta más. Y bueno, gracias por la interacción, la verdad es que es muy motivador. Me preguntan si se pueden reutilizar o se pueden
Sí, 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 sí. Esto también lo hacemos, sí. Y, claro, siempre va a depender de la interacción, ¿no? De lo fuertemente atraído que esté el metal en la membrana. Pero, por ejemplo, en el caso del mercurio, las ponemos en contacto con una disolución de cisteína, libera el metal y lo podemos volver a reutilizar. En el caso del paladio, que ya sé que no es el caso que hemos estudiado aquí, pero que es un metal que tiene un alto valor económico, pues también con una disolución, en este caso de tiurea, se puede recuperar y puedes reutilizar la membrana. Y en estos casos lo hemos utilizado para varios ciclos y funcionan perfectamente, sí. Pues yo agradezco haber estado este rato aquí escuchándome, claro, con este día tan magnífico que hace fuera. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presentación de la doctora Claudia Funtas. Y podemos entonces, cualquier pregunta, como ya nos dijo, ¿cierto?, se la pueden dirigir directamente a ella. Y bueno, están abiertas las posibilidades de colaboración, de realización de tesis, de trabajo de investigación en esta temática tan interesante, de tanta aplicabilidad y en particular en nuestro centro, digamos, para poder hacer interacciones en esta parte del mundo y en Cataluña ya obviamente con la posibilidad de intercambiar estos entornos tan interesantes desde el punto de vista cierto ambiental y de contaminación por metales. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos en otra oportunidad, en otro tipo de charlas nuevamente. Gracias también a las personas que están de manera virtual y antes de despedirnos queríamos darle un regalo a Claudia, que represente un poco ahí lo que es de Valparaíso. Yo creo que te recordará para que hagas un cuadro tú en tu casa también con esta figura, para que se pueda transformar esto en un cuadro y bueno, ya ahí hay unos regalos para que tú lo veas. Muchas gracias. Gracias.